Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentan desde Punta del Este el nuevo podcast de Siúl Bango. Hablando con los dedos. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para, la, con los dedos. En el pasado capítulo, Albert, con una serie de cuestionamientos muy criteriosos, nos llevó a desviarnos del análisis inicial que buscaba ver qué hay, si es que realmente hay algo, detrás del impulso a la eliminación de las tradiciones europeas, que están en las raíces de nuestra sociedad. Y el desvío nos condujo una vez más a la importancia del manejo del relato de cada realidad. En cierta forma puedo decir que con mi intromisión y cambio de lógica demostré eso que Siúl toma como un axioma y que dio origen a nuevas preguntas. Y ese axioma al que referís, Albert, es el que dice que quien controla el relato, controla el poder. Entonces el mes pasado nos preguntamos, ¿está en riesgo el poder de los grandes medios de comunicación? Las posibilidades que un usuario se convierta en un referente que forme opinión y logre construir un relato global, ¿es realmente posible? Desde este punto de partida, luego de la presentación oficial del Halo, vamos a comenzar nuestro cuarto capítulo de este ciclo. Con los dedos. Sin micrófono, sin decir ni una sola palabra, solamente con el teclado de su computador, Siúl Bango nos hará escuchar su voz y las de su conciencia para invitarnos a pensar y cuestionarnos, con sus relatos y sus canciones. Aquí comienza, Hablando con los dedos. Para la, para la. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para la. Con los dedos. Yendo en busca de lo que consideramos el verdadero poder, o sea, el constructor del relato, estamos hablando con los dedos, desde Punta del Este, para Uruguay y el mundo. Estamos en @1011 Creaciones, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Hablando con los dedos. Con los dedos. Por más que no sea fácilmente demostrable y que oficialmente no se lo reconozca como tal, resulta prácticamente imposible negar la existencia de un poder supramundial que tiene incidencia directa en la vida de todos nosotros, incluso por sobre la que tienen los gobiernos nacionales y ni hablar locales. También resulta muy difícil negar que el Foro Económico Mundial es una de las organizaciones que más impacto tiene en el constructo de los lineamientos que ese supuesto suprapoder impondrá en cada territorio y, por tanto, en cada uno de nosotros. Lejos de querer caer en la dualidad a la que el relato pretende llevar cualquier análisis que se salga del discurso oficial, es decir, de pretender construir o sostener una teoría conspiranoica, vamos a hacer una pequeña mirada sobre algunos manifiestos que surgen desde los principales representantes de ese grupo de poder. En el año 1971, el empresario y economista alemán Klaus Schwab funda el Foro Económico Mundial como una organización sin fines de lucro dedicada a la cooperación mundial, que más tarde sería una asociación mundial de empresas, así como de políticos, intelectuales y dirigentes. En 2004, Schwab funda el Foro de Jóvenes Líderes Globales, una organización que apuntó a reunir a más de 1.000 personas menores de 30 años, que hubieran demostrado su compromiso con mejorar la situación del mundo. Schwab se encargó de animar a estos jóvenes a trabajar juntos por un lapso de 8 años para identificar y comprender el cambio global. Y en el año 2016 presentó el libro La Cuarta Revolución Industrial. Libro desde donde emite una serie de afirmaciones respecto a su visión del futuro, ya no solamente de nuestra sociedad, sino directamente del ser humano. Ese libro es la base que da sustento a su propuesta presentada en el año 2020 como un proyecto de planificación económica, llamado El Gran Reinicio. Diferentes actores de primera línea en lo que respecta a la política internacional han crecido bajo los lineamientos económicos que plantea Schwab y fundamentalmente tomando como mapa de ruta sus posturas ideológicas. Uno de estos dirigentes, tal vez el más reconocido,
es Emmanuel Macron. Es muy difícil pensar que la cercanía de Macron con Schwarz y los Rothschild no fue un determinante para su futuro, así como también es muy difícil pensar que sus gobiernos no han respondido directamente a los lineamientos políticos, económicos y culturales que estos han planteado desde el Foro de Davos. Ese mismo razonamiento, basado en historias similares, podemos usar para otros líderes políticos actuales de países de trascendental incidencia en el contexto mundial. Líderes que, como Macron, tienen una relación directa con organismos, empresas y grupos económicos que responden a los lineamientos del Foro Económico Mundial. De una manera u otra, directa o indirectamente, la dependencia de los gobiernos nacionales respecto al poder que ha ido concentrando este grupo hace que en los hechos, guste o no guste, se esté de acuerdo o no, se deban implementar políticas concretas como garantía de acceso a líneas de crédito, servicios o tecnologías. Yo vengo quemado con leche del capítulo anterior, pero me siento tentado a volver a preguntarme antes de tiempo. Disculpa, Albert, pero como por este mes soy la voz de Prolimpio, esta vez, hacete a un lado y déjame trabajar a mí primero, y después pregúntate. Querido Lalo, ¿me permite hacer el corte ahora, mi estimado colega? Haga lo suyo. Y venda tranquilo, don Omar. En abril, cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpiabaños de 1 litro. Antes, 183 pesos. Ahora, 139. Prolimpio. Especialistas en productos de limpieza. Albert, ¿nos vas a volver a meter en un nuevo baile? A bailar se ha dicho. Pre-ballet, ballet para adultos. Ritmos urbanos para adolescentes. Ciclo de talleres especiales los sábados con docentes invitados. Y por supuesto, las clases de técnica a cargo de Tamara Pereira. Encontrarte danza. Torre del Vigía. Maldonado. Y ya que vas a preguntar antes de tiempo, Albert, y nos vas a volver a cambiar las dinámicas, hagamos las cosas bien. Tomémonos un tiempo para ganar tiempo y preguntemos cómo debe ser. Preguntemos en charla de amigos y tomando un buen café. Nunca me imaginé tener que corregirlo a usted, señor Siul. No diga café, diga cafetín. Cafetín, cafetín, cafetín. Porque un cafetín te incluye. Cafetín es un producto Tinkers, tostado en Uruguay en el tostadero inclusivo donde trabajan personas con síndrome de Down. Tú bien lo sabes, Lalo, que para mí un café es siempre un cafetín. Pero tienes razón, la audiencia puede no saberlo, como tampoco sabe cuáles son las preguntas que Albert nos va a dejar planteadas. Me pregunto varias cosas, pero la primera es si es diferente ahora respecto a la historia. Y me refiero a si es diferente esa dependencia económica que no solamente creo es imposible negar que cada país tiene, sino que entiendo, y algo ya hemos hablado aquí, no es nuevo, sino que se arrastra por lo menos desde el encuentro de los dos mundos. Como casi siempre pasa, Albert, cuando pretendemos establecer una comparación de la actualidad con la historia, cualquier respuesta que demos puede ser considerada correcta o incorrecta al mismo tiempo. Eso a mi juicio es así, y lo es por dos razones. La primera es que la historia se puede contar de tantas maneras como narradores existen, sin que uno pueda decir que alguno de ellos no tiene razón. En ciclos pasados hemos hecho referencia a un ejercicio que suelo invitar a hacer en talleres, cuando veo que el grupo tiene muy marcado el concepto de información confiable por un lado y bulos o fake news por otro. Cuando el grupo entiende que hay fuentes de información que te dicen la verdad y otras que no, y que esas fuentes que te dicen la verdad lo hacen por la verdad en sí misma y porque el ejercicio de la profesión así lo establece. Esos medios que catalogamos de serios, responsables, creíbles y que tiene caras visibles a las que uno les confía la narrativa de lo que está establecido como la verdad, se los siente asépticos al negocio comercial. Se los disocia de intereses comerciales, políticos, sociales o culturales. Entonces, para romper esa idea de buenos y malos, de confiables y conspiranoicos, suelo invitarlos a los talleristas
a pensar un momento en una noticia de actualidad. Lo podríamos hacer ahora mismo. Sin importar la noticia que sea, nos vamos a encontrar con que habrá más de una valoración. Y me animo a decir que en la mayoría de los temas nos partidizaremos y por tanto tendremos la camiseta puesta para un lado o para otro en cuanto a responsabilidades, culpabilidades, beneficios y perjuicios, aciertos o errores de los protagonistas, etc. Y eso nos pasa, Siul, con hechos que estamos viviendo hoy, hechos que podemos ver en vivo y en directo, hechos que incluso nos pueden tener como espectadores involucrados o protagonistas. Si admitimos entonces que un hecho que estamos viviendo a tiempo real puede ser valorado de manera opuesta por dos personas que comparten el mismo momento, lugar y espacio, ¿cuánto más nos puede pasar con hechos sucedidos, posiblemente varios años antes de nuestra existencia? La segunda razón tiene que ver con el momento de la historia con el que nos comparemos. La historia suele ser cíclica. Los hechos tienden a repetirse y por tanto el corte en el tiempo que hagamos para comparar realidades puede darnos desde una similitud muy marcada hasta una contraposición de esas realidades. Entonces, ¿contra qué momento de la historia nos deberíamos comparar? Naturalmente, los seres humanos comparamos el hoy con nuestra historia, y más en un país como el nuestro, donde le hacemos culto a la nostalgia. Nosotros solemos asociar el ideal de una sociedad al momento de nuestras vidas donde no teníamos la responsabilidad de hacernos realmente cargo de nosotros, pero sí teníamos la libertad e independencia de elegir cómo, cuándo, dónde y de qué manera disfrutar. Yo te agregaría una precisión, Connie. Te diría que cuando es posible, ajustamos las comparaciones al tiempo donde nosotros teníamos la edad del sector social que estamos observando. Es decir, que si queremos hablar de la educación primaria, por ejemplo, contraponemos el hoy con la realidad que percibimos de cómo era todo cuando nosotros íbamos a la escuela. ¿Y vos entendés que eso está mal? ¿Contra qué momento de la historia deberíamos compararnos entonces? No he dicho ni que esté mal ni que esté bien. Y Connie tampoco lo ha hecho. Solamente hemos marcado la visión que tenemos. Y ahora, si me permitís, le voy a agregar mi opinión. Mi opinión es que hacer esas comparaciones en base a las vivencias personales acota la mirada, no solamente por el personalismo, sino por lo cercano que ponemos el horizonte, cuando la realidad la entendemos como aquello que pasa en nuestra zona de confort. Entonces la segunda pregunta, ¿cómo la responderías? ¿Contra quién nos debemos comparar? Entiendo que aquí tampoco hay una respuesta única, y que cada tema debe buscar en la historia momentos que puedan tener lógicas similares en aquello que habíamos expuesto anteriormente respecto a que la historia es cíclica. Por ejemplo, iniciamos este capítulo dando por bueno el hecho que existe un poder supranacional con su epicentro en el foro de Davos, que es acusado por varios críticos de su accionar de pretender generar un gobierno mundial que sea además dueño y señor de la realidad de los pueblos y los individuos. Algo así como un gran imperio. Deberíamos buscar en la historia algún gran imperio que en el occidente tuviera una visión de expansión global y que concentrara el poder en manos de unos pocos que eran dueños y señores del dinero, el capital y la producción, de un pueblo integrado por ciudadanos que, dependiendo de su compromiso y colaboración con el poder, tenían más o menos derechos, y donde siempre estaba latente la posibilidad que se nos bajara el pulgar para sacarnos de circulación. Decís entonces que para ver qué tanto ha cambiado la realidad, ¿deberíamos comparar el hoy con lo que sucedía en Roma hace poco más de 2000 años? Lo que sucedía en Roma y lo que sucedía en todo el mundo occidental que solemos tener como referencia, es decir, desde la península ibérica hasta el norte de África y Mesopotamia. Si concebimos esa zona del mundo como el mundo, cosa que inconscientemente hacemos, el Imperio Romano era una forma de organización social, donde el poder tenía el control total de la población, y ésta podía llegar a pagar con la vida, si no cumplía a rajatabla con lo establecido. El pan y el circo, del que ya hemos hablado el pasado año, marcaban claramente una realidad muy similar a la que hoy apuntamos a transitar.
renta básica universal para satisfacer necesidades y acceso al entretenimiento, el que se centra en mega eventos populares para mantener una población pasiva y sumisa. El Imperio Romano dejó un legado al mundo occidental que se mantiene discretamente presente en todos nosotros. Y creo que todos tenemos claro cuándo comenzó y quién fue su primer emperador, más allá que a este se lo conoce por al menos 4 nombres. Pero a todos se nos complica la historia, si tenemos que explicar cómo, cuándo y de qué manera culmina el Imperio Romano, y quién fue el último emperador, siendo válida, una interpretación que nadie tomaría en serio, pero que podría argumentarse, más en estos tiempos, respecto a que sigue existiendo un emperador romano, que en este caso sería argentino, Jorge Mario Bergoglio, o sea, el Papa Francisco. Esto podría decirse debido a que el Papa ostenta uno de los títulos de los emperadores romanos, el de Pontífice Máximo, gobierna en el Vaticano, que está en Roma, habla latín y sigue teniendo una tremenda influencia que desborda las fronteras. De atrás para adelante, la discusión de quién fue el último emperador romano debería llegar hasta Francisco II, quien ascendió al trono en 1792, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para disolverlo en 1806, y convertirse en Francisco I de Austria. No deberíamos olvidar que en el 800, el Papa León III coronó como emperador del Sacro Imperio Romano a Carlomagno, que era el rey de los francos, pero seguramente tendremos la mayor coincidencia en establecer la muerte de Teodosio el Grande, como el fin del imperio, ya que a este lo sucedieron como emperadores sus hijos, Arcadio y Honori, el primero como emperador del Oriente y el segundo como el de Occidente, haciendo que desde entonces no se reunificara el poder, quedando Constantinopla y Roma como las respectivas capitales. Personalmente entiendo que el fin del Imperio Romano no tiene un día puntual, sino que se da en un proceso de varios años, que a mi juicio tiene como punto fundamental la aceptación del catolicismo como su religión oficial. Situación que se da bajo el mandato de Constantino y que marca en buena medida, algo así como un reinicio de la estructura social y política. Ese reseteo implicó un cambio de era que incluyó el cambio de calendario y la unificación del mismo a nivel internacional, estableciendo sin duda alguna un nuevo orden mundial que se impuso luego de Cristóbal Colón a las sociedades que existían en esta parte del mundo. El mundo entonces ya ha vivido un gran reinicio. Ha vivido un reseteo de la economía y las estructuras sociales. La historia nos cuenta del descubrimiento de un nuevo mundo, así como de la caída de verdades absolutas e irrefutables. Estamos viviendo entonces un período de cambio y transformaciones que en el futuro serán vistas como el fin del capitalismo y una nueva era. Las generaciones futuras verán un mundo con una visión diferente a la que tenemos hoy en día. Estaremos compartiendo la existencia con otras culturas y civilizaciones que no conocemos y con las que haremos contacto. ¿Cómo habrán vivido ese proceso de cambio los pueblos que vieron derrumbarse sus verdades? Preguntas ásperas, que necesitan ser suavizadas. Suavizadas con música. Con música y con los productos de Baitam. Porque Baitam te ofrece bienestar natural. Conseguí tus productos Baitam en el kiosco de Sauce, donde encontrarás las mejores ideas regalo de Mercado Libre y Marketplace. Y nos vamos hasta el 3 de mayo con esta canción que di en llamar El Reseteo. Ya fue, ya está, aquí y allá, el mundo va más bien para atrás. Imagina qué pasará si descubrís que no es verdad, que nunca fue, que nunca va, que no se sabe ni si nunca se sabrá. Pero mira, mira, observa cómo la vida te lo vuelve a presentar. Mira, 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 es igual, todo repite, no te dejes engañar. Si lo enfrentas, si te animas, serás el dueño de tu cruda realidad. No te quedes
Hasta aquí, Frolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentaron a Siúl Bango, desde Punta del Este, hablando con los dedos. Pero mira, mira, observa cómo la vida te lo vuelve a presentar. Mira, 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 es igual. Todo repite, no te dejes engañar. Si lo enfrentas, si te animas, serás el dueño de tu cruda realidad. No te quejes, que vos podés pagar el precio que vale tu libertad. No te quejes, que vos podés pagar el precio que vale tu libertad. Ya fue, ya está, aquí y allá, el mundo va más bien para atrás. No permitas que mientan más, es un engaño, nada es casualidad.